Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. La noche que perdí mi trabajo, sentí una opresión abrumadora. No le conté a nadie sobre la empresa que lo respaldaba, ni sobre la casa en la playa que era mi escape secreto, mi refugio. Pero todo eso quedó en silencio ante el caos que se desataba. Y entonces mi esposa, quien creía que me amaba, gritó: «Haz las maletas. Los fracasados no tienen cabida aquí». Y más. Me escupió. Con rabia, con desprecio. Y se fue, del brazo del hombre con quien, hasta ayer, creía compartir mi vida. ¿Qué pasó después? Bueno, quizás sea un poco tarde para ellos, pero les aseguro que lo lamentarán hasta el fin de sus días. ¿Saben ese momento en el que todo parece derrumbarse a su alrededor y uno se queda paralizado, como si fuera espectador de su propia tragedia? Eso fue exactamente lo que experimenté el martes pasado, sentado en esa mesa de caoba, que vale más que la mayoría de las casas. Se me encogió el corazón al escuchar a mi suegro, Patrick Rowan, pronunciar lo que probablemente él pensó que era un discurso grandilocuente. Se ajustó la corbata, hizo una pausa dramática y se preparó para soltar la bomba. «Ya no formas parte del negocio familiar». Así, sin más, con frialdad, con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo. 8 años de trabajo, noches en vela, horas interminables programando sus algoritmos, haciendo lo que él jamás podría entender. Y lo único que había conseguido era que me desecharan como basura. Patrick, el hombre del traje impecable, que probablemente costaba más que mi primer coche, me miró con esa mirada de superioridad. Como si yo fuera solo una mota en su alfombra persa, algo insignificante. Un silencio desconcertante invadió la habitación. Podía oír el tic-tac de un reloj de pie en la habitación contigua, marcando el paso con cada segundo que mi dignidad se desvanecía. Pero lo peor estaba por venir. Mi cuñado, Simon, ese pedante, no perdió el tiempo. No tardó ni un segundo en hablar. Sentado allí, con esa sonrisa arrogante dibujada en el rostro, recostado en su silla como si le hubiera tocado la lotería, empezó a acusarme de ser un peso muerto. Él, el tipo que apenas sabía adjuntar un archivo de correo electrónico, se atrevió a llamarme inútil. Él, cuya única contribución a la empresa fue sugerir un café más barato para la sala de descanso. El mundo se puso patas arriba cuando tuvo la audacia de juzgarme. «Un peso muerto», dijo. Él, que era tan útil para el negocio familiar como una puerta mosquitera en un submarino. Pero sí, yo era un peso muerto. La ironía de todo era tan absurda que parecía una jugada maestra de la vida. Me quedé allí, inmóvil, con el tenedor casi rozando los labios, comiendo un trozo de salmón tan caro que probablemente nadaba en aguas más puras que las que muchos beben. No dije nada, no reaccioné, no defendí mi nombre. Simplemente seguí masticando y asintiendo, como si estuviera escuchando una charla sobre ganancias trimestrales, cuando en realidad, me estaban destrozando por dentro. Lo peor estaba por venir, y llegó el domingo. Mi esposa, no, mi exesposa, Laia, la mujer con la que había forjado mis sueños, la mujer con la que pensé compartir mi futuro, se levantó de la silla como si estuviera a punto de dar el mejor discurso de su vida. Ingenuamente, pensé por un segundo que ella podría ser la mujer en la que creía. La esposa que defiende a su esposo, que se enfrenta a la presión familiar. Pero me equivoqué. Ella, la mujer con la que compartí risas y lágrimas, con la que viajé a Napa y sorprendí en momentos espontáneos de cariño, no mostró piedad. Me miró a los ojos, y lo que vi allí no era el amor que buscaba. No era compasión, no era solidaridad. Me dejó allí, sin palabras. ¿Y qué hizo después? Me escupió. Saliva caliente y auténtica me resbaló por la mejilla mientras gritaba que los fracasos no pertenecen allí. Podría haber sido más cruel. Pero no. No lo necesitaba. «Haz las maletas», dijo, y cada palabra era como un cuchillo. Y, por si fuera poco, salió por la puerta, del brazo de un hombre al que nunca había visto. No podía creer lo que estaba sucediendo ante mis ojos. Una traición no solo al cuerpo, sino al alma. Creían que me estaban derrotando, pero no sabían que solo habían sellado su destino. La escena que se desarrollaba ante mí parecía sacada de una telenovela mala, pero por desgracia, era mi vida en pleno colapso. La mujer con la que había compartido años de matrimonio, años de sueños, años creyendo que éramos un equipo, ahora estaba calentando el banquillo, si me entiendes. Todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos pasado juntos, no significaba nada. Menos que nada, de hecho, porque nada sería mejor que ser expulsado de ese lugar, escupido y desechado como basura. Pero lo que realmente me conmovió,
Y lo que me hizo sentir la verdadera magnitud de la traición fue el silencio en esa mesa. Nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Ni Marta, la esposa de Patrick, a quien ayudé a superar uno de los momentos más difíciles de su vida, formar el mejor equipo de oncología que se pueda comprar. Ni Rebecca, la novia de Simon, a quien le di una carta de recomendación que la llevó a la universidad de sus sueños. Incluso el personal, que me conocía desde hacía años, simplemente mantuvo la vista gorda, fingiendo ser invisible. La humillación era como un peso físico en el pecho, me dificultaba la respiración, me sofocaba. Pero, contrariamente a lo que todos esperaban, no cedí. No supliqué, no me doblegué. No pedí una segunda oportunidad, no intenté justificarme ni hice promesas vacías. Me quedé allí sentado, en esa silla carísima, viendo cómo mi vida se desmoronaba mientras quienes creía que era mi familia se turnaban para sostener el pomo de la puerta. Creyeron que me estaban enterrando esa noche, Patrick con su discurso dramático, Simon con su acto de macho alfa y Laia con su actuación digna de un Oscar, haciéndose la víctima. Probablemente se sintieron victoriosos esa noche, como si por fin se hubieran librado de ese peso muerto, listos para retomar el control de la empresa sin mi carga. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que no comprendían, es que yo no era una víctima indefensa. No era el perdedor de la historia. Estaba jugando a un juego completamente diferente, uno que ni siquiera sabían que existía. Esa empresa que creían ser suyas, la que creían controlar. Ahora viene el giro inesperado. De hecho, soy dueño de todo. A través de una compleja red de empresas fantasma y fideicomisos extraterritoriales que haría llorar de emoción a cualquier abogado fiscal. ¿Y esa casa familiar de la que me echaron? ¡Qué mona! Creen tener algo contra mí, pero la verdad es que tengo una propiedad frente al mar que hace que su mansión parezca una caravana. Estaban tan ocupados celebrando su propia victoria que no se dieron cuenta de que, mientras ellos se creían vencedores, yo ya estaba construyendo mi imperio en secreto. Así que allí estaba yo, conduciendo por carreteras costeras en medio de una tormenta que parecía irritarme personalmente. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia torrencial, que caía como si quisiera ahogarme con cada gota. El agua invadía mi campo de visión, y la oscuridad a mi alrededor solo intensificaba la sensación de estar perdido. Pero, curiosamente, me pareció apropiado. Nada dice que la vida se ha convertido en un caos absoluto como conducir por carreteras sinuosas mientras una tormenta feroz intenta arrasar con todo a tu alrededor. La isla de Sullivan estaba a unos 45 minutos de la propiedad de Patrick, y con cada kilómetro que conducía, sentía que me dirigía hacia la salvación, o hacia la locura. El GPS estaba hecho un desastre, recalculando constantemente la ruta debido a la inundación, y en cierto modo, parecía perfecto. Incluso la tecnología dudaba de mis decisiones. Pero esto era lo que nadie en esa mesa, ni siquiera mi querida exesposa, sabía. No conducía hacia un motel de carretera ni hacia el sofá de un amigo. No, me dirigía hacia mi propia fortaleza, un trocito de paraíso que nadie más conocía. Hace 8 años, tras cerrar ese enorme acuerdo tecnológico que me hizo ganar más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida, hice algo que haría gritar de alegría a cualquier asesor financiero de Estados Unidos. En lugar de gastarlo todo en coches de lujo o relojes ridículos que cuestan más que una casa, compré una propiedad frente al mar a través de un fideicomiso tan enredado en papeleo legal que hasta Hacienda necesitaría un equipo de arqueólogos para encontrarla. Lo bueno es que Laia nunca supo de esta casa. La diseñé antes de casarnos, cuando ella aún fingía estar impresionada por mi potencial, más que solo por mi cuenta bancaria. La casa no era nada ostentosa. Y ese era precisamente el objetivo. Nada de columnas imponentes ni fuentes pretenciosas. Nada de oro brillante que gritara, mírame. Soy rico y estoy intentando compensar algo. Solo líneas rectas, ventanales de piso a techo con vistas al océano y suficiente espacio para respirar sin que nadie la presionara constantemente con proyecciones trimestrales o exigencias familiares. Me detuve frente a las puertas de hierro, que seguramente costaban más que el coche de Simon. Introduje el código que solo yo conocía y las puertas se abrieron, como dándome la bienvenida. Porque, en efecto, eso era lo que este lugar representaba, mi hogar. No el museo de mármol del que me habían expulsado, sino un santuario, un refugio donde por fin podía ser yo mismo, sin tener que hacer el papel de yerno agradecido, el que siempre tiene que saber dónde está. La tormenta seguía azotando cuando por fin entré, como una rata ahogada sacudiéndose el agua de lluvia. La casa estaba exactamente como la había dejado en mi última visita secreta. Muebles mínimos, sin fotos familiares, solo un silencio profundo, una paz absoluta y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Era como si hubiera entrado en un universo paralelo,
donde los discursos arrogantes de Patrick y los comentarios petulantes de Simon ya no podían afectarme. Me serví 3 dedos de bourbon, del bueno, no de esos baratos que servían en las fiestas de la familia Rowan, y me acomodé en el sillón de cuero junto a la ventana, sintiendo el calor del fuego de la chimenea iluminando la habitación. Fue entonces cuando, distraídamente, tomé el viejo llavero que Laia me había regalado en nuestros primeros tiempos. Cuando parecía que de verdad le importaba yo, no lo que yo pudiera hacer por ella ni por el imperio empresarial familiar. El llavero era un detalle cutre, grabado con nuestras iniciales. El tipo de regalo que se hacen los adolescentes cuando aún creen que el amor verdadero está garantizado, que felices para siempre es algo más real que una simple anomalía estadística. Me dio ese regalo con una sonrisa tímida, diciendo que era para que nunca olvidara que éramos un equipo. Un equipo. La ironía de todo era tan palpable que casi podía tocarla. Sentada allí en mi escondite secreto, escuchando la furia de la tormenta afuera mientras contemplaba ese ridículo recuerdo de lo que creía que era amor verdadero, finalmente me permití sentir todo lo que se había tragado. La traición que se había estado acumulando durante meses, la humillación de ser despedida como becaria junior, la ira de ver a Simon atribuirse el mérito de un trabajo que me había mantenido despierta durante noches interminables. Por primera vez, dejé de intentar ser la mejor persona y simplemente dejé que la amargura me inundara, como esa tormenta afuera. Y, ¿sabes qué? Fue liberador. Fue en ese momento que el golpe a la puerta interrumpió mis pensamientos. Era pasada la medianoche, y en medio de la tormenta que probablemente mantenía a todos en casa, alguien llamó a mi puerta. El golpe no fue frenético, como alguien que busca refugio, ni vacilante, como un turista perdido. Fue firme, deliberado, seguro, el tipo de golpe que decía, sé exactamente dónde estoy y por qué estoy aquí. Abrí la puerta y me encontré con Eva Moreno allí de pie. La lluvia una simple molestia. Eva era de esas personas que incomodaban a los demás con solo existir. Afilada como una cuchilla, el doble de peligrosa, con ese agudo instinto legal que podía detectar la manipulación a 3 condados de distancia. Habíamos trabajado juntos en algunos tratos en mi juventud, antes de que me absorbiera el torbellino de la familia Rowan, y ella siempre era la persona que querías a tu lado cuando el mundo se desmoronaba. Eva entró sin esperar invitación, sacudiéndose el agua del abrigo como si fuera la dueña del lugar, con un termo de café solo que olía a paraíso y un maletín sellado que, sin duda, contenía mi salvación o mi ruina. Con Eva, las cosas pueden salir de cualquier manera, pensé, y no exageraba. No era de las que perdían el tiempo. Creen que estás acabada, dijo, con esa mirada directa, como si reanudáramos una conversación interrumpida ayer, no con años de diferencia. Eva era directa, sin ese pequeño, ¿qué tal?, que otros insisten en usar. Era como un misil teledirigido, directo al objetivo. Déjalos, fue todo lo que dije, pero Eva simplemente sonrió. Esa sonrisa depredadora, esa sonrisa que probablemente hacía sudar frío a los abogados de la parte contraria. No necesitó decir nada más. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y Eva revelaba posibilidades que jamás había considerado, algo dentro de mí se encendió. Me quedé allí, en mi santuario secreto, viendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba, y al mismo tiempo, comprendí una verdad simple pero devastadora. El silencio no solo era oro. Era mi arma secreta. Mientras los Rowan se daban palmaditas en la espalda, creyendo haber dado el golpe perfecto, yo ya iba 3 pasos por delante, planeando movimientos que ni siquiera habían imaginado. A veces, la mejor venganza no es hacer ruido ni vengarse explícitamente. A veces, es simplemente desaparecer. ¿Alguna vez has visto un truco de magia donde el mago hace desaparecer algo ante tus ojos y te quedas ahí parado como un idiota, intentando averiguar cómo demonios lo hizo? Pues resulta que cuando eres tú quien lo hace desaparecer, la cosa cambia por completo. Y déjame decirte que, con Eva Moreno a mi lado, como la maga legal más astuta que puedas imaginar, puedes desaparecer tan completamente, que incluso la NSA tendría dificultades para encontrar tu huella digital. A la mañana siguiente, después de nuestra reunión de estrategia nocturna, Eva apareció en mi casa con papeles de sobra y un portátil con más medidas de seguridad que Fort Knox. Y también trajo café de verdad, no del que sirven en las reuniones corporativas para disimular la mediocridad. Eva entró como si el lugar le perteneciera. Su mirada me recordó porque la gente inteligente temía oponerse a ella. Tiempo, dijo sin rodeos, mientras extendía los documentos sobre la mesa de la cocina como si estuviera preparando las piezas para la partida de póker más cara del mundo. Convertirse en fantasma, dijo con la confianza de quien conoce cada jugada. Pero de los buenos.
De los que acechan las pesadillas de la gente mientras construyen un imperio que ni siquiera saben que existe. Primera orden del día: asesinato digital. Y no me refiero a un hacker que intenta robarte la identidad. Hablo de la eliminación total, la erradicación completa. Zef y Marlo se fueron. Iban a ser borrados de la existencia digital. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Revisamos mis cuentas de correo electrónico como si fuéramos un equipo de limpieza digital, eliminando todo lo que pudiera vincularme con mi antigua vida. 8 años de comunicaciones corporativas, proyectos, actualizaciones, invitaciones a reuniones. Puf, como si nunca hubieran existido. Mis redes sociales. Ah, eso era para aficionados. No solo borramos las cuentas. Las borramos tan a fondo que incluso las versiones en caché desaparecieron en el vacío digital. LinkedIn, Facebook, Twitter, todo quedó limpio como la escena de un crimen, donde ni siquiera quedó mi rastro. Para cuando terminamos, podrías buscar mi nombre en Google y no encontrar absolutamente nada, excepto quizás algunos resultados de atletismo de la escuela secundaria de hace 15 años. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras borrábamos a Zef Marlo, simultáneamente dábamos vida a una docena de entidades corporativas diferentes, creadas de una manera que dejaría aturdido a cualquier abogado fiscal. Empresas fantasma, anidadas en holdings, anidadas en fondos offshore, como una red financiera invisible. Todas perfectamente legales. Cada una con el único propósito de ocultar que yo manejaba a todos los hilos entre bastidores. Eva tenía una red de contactos que haría que la CIA se sonrojara de envidia. Abogados en Delaware, especializados en estructuras corporativas tan complejas que se necesitaría un doctorado en matemáticas solo para entenderlas. Contadores en las Islas Caimán, capaces de hacer desaparecer y reaparecer dinero con la misma facilidad con la que David Copperfield hace desaparecer una moneda. Especialistas en registro de empresas en Irlanda, capaces de presentar documentos que mantendrían ocupados a los contables forenses durante décadas. Mi antigua empresa, la que Patrick y Simon creían controlar, renació discretamente bajo una protección legal tan densa que incluso yo, a veces, olvidaba qué empresa fantasma poseía qué. Lo bueno, mi nombre fue borrado de todos los documentos. Para cualquier observador externo, parecía como si un consorcio internacional hubiera decidido entrar en el sector tecnológico, por pura casualidad, en los mismos proyectos en los que yo llevaba años trabajando. Mientras yo me ocupaba en convertirme en un fantasma corporativo, Simon estaba allí en la sala de juntas de Rowan Industries, pavoneándose como si acabara de ser coronado rey del mundo tecnológico. Pero la verdad, algo que jamás imaginó, era que el imperio tecnológico que creía controlar ya estaba en la palma de mi mano. Y no sabía cuánto iba a cambiar su vida. Este es el mismo Simon que una vez me preguntó si la nube podía ser golpeada por la lluvia, por cierto. Pero ahí estaba, intentando dirigir reuniones sobre el acuerdo tecnológico municipal que me llevó 2 años construir desde cero. Eva tenía a alguien infiltrado entre ellos. Lo llamó amigo de un amigo, una fuente con un oído impecable que nos mantenía informados regularmente sobre el programa de Simon. Y, según nuestra fuente, ver a Simon intentar explicar mis sistemas algorítmicos fue como ver a un niño realizar una neurocirugía. Soltó palabras de moda como integración de blockchain y optimización impulsada por IA sin tener ni la menor idea de su significado. Los funcionarios municipales, que deberían haber quedado impresionados con la presentación, empezaron a hacer preguntas técnicas y detalladas que requerían una gran experiencia. El tipo de preguntas que no se pueden responder con seguridad ni con palabras rebuscadas. Y ahí fue cuando salieron a la luz las verdaderas debilidades de Simon. Nuestra fuente informó que, desesperado, empezó a llevar a un asesor técnico a las reuniones. Un pobre tipo que probablemente había encontrado en Craigslist, intentando desesperadamente explicar sistemas que nunca había visto. Era una escena patética, como ver a alguien intentando representar a Shakespeare sin haber leído la obra, pero aún así luchando por seguir el guión. El desastre se avecinaba, pero de alguna manera Simon estaba tan absorto en su ego que ni siquiera se daba cuenta de lo lejos que se estaba hundiendo. Lo mejor, cada vez que Simon daba una explicación confusa o no respondía a una pregunta sencilla sobre las capacidades de los sistemas, los empleados tomaban notas en sus portapapeles. No del tipo que decía, excelente presentación. La firmamos enseguida. No, era del tipo que decía, esta gente no tiene ni idea de lo que nos vende. La ironía estaba de mi parte. Mientras tanto, Patrick, el genio estratégico, empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, destituir al creador de todo no era la brillante decisión que había imaginado. Una fuente cercana a Eva informó que la tensión en la sala de juntas iba en aumento,
Patrick hacía preguntas más directas sobre los cronogramas de proyecto y Simon daba respuestas cada vez más desesperadas que se reducían a: confía en mí, papá, lo tengo todo bajo control. Pero mientras ellos se esforzaban por navegar una empresa que no entendían, yo, sentado en mi santuario junto al mar, observaba cómo todo se desmoronaba a través de cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas e informes internos. Cada reunión fallida, cada llamada confusa de un cliente, cada momento en que se daban cuenta de que estaban extraviados. Vi en primera fila el desastre que estaban creando. La ironía era tan hermosa como aterradora. Creían que estaban eliminando peso muerto, pero en realidad, lo que habían hecho era amputar el cerebro de la empresa, y ahora intentaban caminar sin saber cómo. Lo mejor, no tuve que hacer nada más que permanecer invisible. Se estaban enterrando. ¿Conoces esa sensación de ver un descarrilamiento a cámara lenta, sin saber si apartar la mirada o coger las palomitas? Así fui yo durante las últimas 3 semanas, sentado en mi centro de mando frente al mar mientras la red de espías corporativos de Eva me alimentaba constantemente sobre lo que estaba pasando en Industrias Rowan. Y, te aseguro, fue mejor que cualquier reality show jamás producido. Eva tenía contactos en todas partes. Ex empleados dolidos por la mezquindad de Patrick, miembros de la junta directiva que empezaban a darse cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado. Incluso el personal de limpieza, que al parecer tenía un oído tan agudo que podía oír las acaloradas discusiones en las oficinas ejecutivas después del horario de oficina. Era como tener una red de vigilancia personal, pero en lugar de vigilar a los enemigos, estaba viendo a una empresa familiar cometer un suicidio corporativo en tiempo real. Los mensajes privados que Eva interceptó eran oro puro. Los miembros de la junta directiva, que se habían pasado la vida besándole el trasero a Patrick, de repente se irritaron y le hicieron preguntas increíblemente incómodas. Margaret Thornfield, la guerrera de cabello canoso que controlaba las inversiones del fondo de pensiones, envió un correo electrónico particularmente brutal a los demás miembros de la junta, que básicamente se reducía a: ¿en qué demonios estaban pensando? Sí, exactamente lo que dijo. Según nuestra fuente, sus palabras fueron: acabamos de entregar una operación tecnológica multimillonaria a alguien que necesita soporte de ti para conectar con las llamadas de Zoom. Margaret, ¿no te gusta andarte con rodeos? Pero la verdadera diversión empezó cuando vimos a David Chun, el analista financiero de la junta, reconstruyendo poco a poco la gravedad de su error. David era uno de esos tipos meticulosos que probablemente contaba cada grano de cereal en el desayuno. Empezó con preguntas muy específicas sobre los plazos del proyecto, las tasas de retención de clientes y algo llamado evaluaciones de competencia técnica, que a Simon le estaba dando urticaria. Los mensajes de David a su esposa, Eva, y a su meticulosa red de informantes pintaban la imagen de un hombre que poco a poco se daba cuenta de que el Titanic ya había chocado contra el iceberg. El contrato municipal se está desmoronando, escribió. Simon no entiende las especificaciones técnicas y los clientes le hacen preguntas que no puede responder. Empiezo a pensar que hemos cometido un terrible error. No, Sherlock. Por fin lo entiendes. Bienvenido a la fiesta. Pero la verdadera obra maestra, la cumbre del desastre, llegó cuando el contrato de Helix empezó a implosionar como una demolición controlada. Helix. Esta era la joya de la corona de mi trabajo, un sistema de gestión municipal que desarrollé durante 2 años. Algoritmos personalizados capaces de predecir patrones de tráfico, optimizar la asignación de recursos, básicamente, hacer que los urbanistas parecieran genios. El tipo de sistema que no solo gana premios, sino que también genera contratos más rápido de lo que imaginas. Y Simon, bueno, con su pequeño corazón lleno de confianza, entró a la presentación pensando que podría improvisar con unas cuantas diapositivas de PowerPoint y el encanto natural de la familia Rowan. Lo que encontró fue una sala llena de ingenieros locales que realmente sabían de lo que hablaban, haciendo preguntas detalladas sobre arquitectura de bases de datos, protocolos de seguridad y escalabilidad del sistema. Nuestro informante, y lo llamaremos Garganta Profunda, porque Eva se negó a decirme su verdadero nombre, informó que Simon empezó a sudar por la camisa cuando el ingeniero jefe le preguntó sobre la estructura del árbol de decisión del algoritmo. Y la respuesta de Simon, sin exagerar, fue: bueno, es muy sofisticado, muy innovador. El algoritmo hace cosas algorítmicas. Cosas algorítmicas. Casi me atraganto con el café cuando Eva me lo contó. Al final de la presentación, los funcionarios municipales intercambiaban esas miradas que todo vendedor teme. La mirada que decía: definitivamente no nos creemos lo que estos idiotas venden. El contrato que debería haber sido un éxito asegurado se convirtió en un desastre a cámara lenta. El ayuntamiento empezó a solicitar documentación técnica adicional,
que Simon no pudo proporcionar porque, sorpresa, no tenía ni idea de cómo funcionaba. Pero Patrick. Patrick, el maestro de las estrategias fallidas. Según nuestras fuentes, empezó a tener lo que podríamos llamar colapsos ejecutivos durante las reuniones de la junta directiva. El hombre que, hace 3 semanas, estaba dando un discurso dramático sobre reducir el peso muerto, ahora estaba completamente perdido. El punto de quiebre llegó durante una reunión a puerta cerrada con el personal directivo. El espía de Eva nos dijo que Patrick perdió la compostura, golpeando la mesa con tanta fuerza que los vasos de café saltaron. Sus palabras exactas, a todo volumen, ante una sala llena de ejecutivos aterrorizados, fueron: «Tu cuñado te sacó de tu tumba con engaños». De la tumba. Como si yo fuera una especie de fantasma corporativo, un espectro vengativo que acechaba sus proyecciones trimestrales. Entonces la realidad se impuso. Lo que habían pensado que sería una despedida digna y estratégica a un peso muerto se había convertido en una amputación del cerebro de la empresa. Ahora, Patrick enfrentaba las consecuencias de su propio error, reflejo de su arrogancia. La ironía era casi una obra de arte. Patrick se tambaleaba con la verdad con tanta torpeza que no tenía ni idea de cuánta razón tenía. La respuesta de Simon, si es que se le puede llamar respuesta, fue básicamente un balbuceo sobre la necesidad de más tiempo para integrar las especificaciones técnicas, que, en la jerga corporativa, es el eufemismo perfecto para «no tengo ni idea de lo que hago, y espero que todos lo olviden si les suelto un montón de clichés». Pero lo que realmente me alegró el día, y me hizo sentir como un espectador en el teatro del absurdo, fue que no estaba haciendo nada en absoluto. Simplemente estaba sentado en mi oficina con vista al mar, bebiendo bourbon y leyendo sus mensajes privados. Eran como el periódico de la mañana para mí. No saboteaba nada, no hacía movimientos agresivos ni jugaba sucio. No enviaba información anónima a la competencia ni intentaba aprovecharme de sus errores. Simplemente existía, silencioso, invisible, dejando que se destruyeran con su propia incompetencia. Y cada día que pasaba sin que yo hiciera nada, sin una confrontación dramática ni ningún tipo de desafío, se volvían más paranoicos. Esperaban que reaccionara, que me desesperara, que hiciera algo predeciblemente masculino y estúpido, algo que les permitiera presentarme como el villano de la historia, como el antagonista corporativo que en realidad anhelaban. Pero no les di nada. Ningún objetivo al que atacar, ningún enemigo al que culpar, ningún chivo expiatorio conveniente para sus fracasos. Solo la creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, habían cometido un error colosal. Y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Su imperio se desmoronaba, una reunión fallida a la vez, y solo tenía que quedarme quieto y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. ¿Recuerdas cuando mencioné que estaba jugando a un juego único? Bueno, aquí es donde las piezas empiezan a encajar, y el juego se convierte en una auténtica obra maestra de la manipulación. Hace 8 años, cuando aún creía que el trabajo duro y la lealtad serían recompensados, no explotados, planté una semilla en el jardín corporativo. Solo una frase enterrada en un borrador de contrato de licencia que nadie se molestó en leer con atención. Porque, bueno, ¿quién tiene tiempo para la letra pequeña cuando hay dinero de por medio? Esa semilla, amigos míos, era lo que los abogados llaman una cláusula de reversión, pero yo preferiría llamarla mi póliza de seguro contra la traición que ocurrió en aquella cena. El lenguaje era simple, directo y contundente. Si el licenciatario alguna vez cambiaba el nombre del sistema central sin notificar debidamente al titular original de los derechos, estos revertían automáticamente a su titular original. Limpio, elegante y tan profundamente enterrado en la subsección 47C que ni siquiera el IRS pudo encontrarlo sin un equipo de asistentes legales y algunos años de trabajo. Ahora, te estarás preguntando, ¿cómo logró este tipo que los abogados de Patrick aprobaran esta cláusula? Bueno, la respuesta es casi vergonzosa por su simplicidad. Estaban tan obsesionados con perjudicarme económicamente que ni siquiera revisaron las disposiciones técnicas de la licencia. Un error clásico. Es como estar tan preocupado por lo que sucede a tu alrededor, tratando de protegerte de los robos, que no te das cuenta de que te están robando el coche. Había estado esperando pacientemente este momento, observando la situación y preparándome para actuar. ¿Y adivina qué? El ego inflado de Simon estaba a punto de entregármelo en bandeja de plata. Nuestro querido Simon, embriagado con su nuevo poder y probablemente con la ilusión de que cambiar el nombre de un sistema significaba comprenderlo, decidió que el sistema de gestión municipal necesitaba una reforma. Porque, claro, nada dice ahora mando yo como pintar una obra maestra ajena y decir que es tuya. En una reunión con el equipo de desarrollo, se levantó,
Hinchó el pecho como un pavo real drogado y declaró que a partir de ese momento el sistema se llamaría núcleo de hélice, no solo Helix, claro, sino Helix Core, como si simplemente añadir core al nombre lo convirtiera en una revolución tecnológica. Es como llamarse gurú del estilo de vida solo para justificar que, en realidad, solo tienes un blog de viajes. El equipo de desarrollo, que sabía exactamente quién había creado este sistema, permaneció en silencio, estupefacto. Según nuestra fuente, el impulso colectivo de huir era casi palpable, como si estuvieran siendo testigos de un desastre inminente. Y lo mejor, estaban tan absortos en el ego de Simon que ni siquiera notaron la trampa que se les estaba tendiendo ante los ojos. Simon, ajeno a que su público parecía estar en un funeral corporativo, continuó su discurso visionario, como si tuviera cierta autoridad sobre lo que decía. Este cambio de marca representa una nueva era para nuestra división de tecnología, proclamó, con el entusiasmo de un charlatán que intenta convencer a todos de que acababa de inventar la rueda. El núcleo de hélice será la base de nuestra expansión hacia nuevos mercados y nuestra apuesta por soluciones innovadoras. ¿Soluciones innovadoras? No. Lo único que Simon realmente innovaba era cómo se atribuía el trabajo de otros mientras, con su incompetencia, destruía todo a su alrededor. Pero saben que era aún más encantador. En cuanto presentó la documentación del cambio de marca, activó mi cláusula de reversión sin siquiera darse cuenta. Fue como ver a alguien caminar con seguridad hacia una puerta y encontrarse con una ventana de cristal. El mecanismo legal que había integrado en el sistema hacía 8 años se activó automáticamente, devolviéndome los derechos de licencia antes de que Simon se diera cuenta de su error. Eva prácticamente dio un salto de alegría cuando me llamó para darme la noticia. Tu regalo de Navidad se acaba de abrir solo, dijo, y pude percibir la sonrisa en su voz. A partir de hoy, eres el titular exclusivo de los derechos del sistema que intentan reformar. Y entonces llegó el mensajero con la documentación de la cláusula de reversión y se la entregó a Patrick. El daño estaba hecho. La joya de la corona del imperio se les había escapado de las manos como jabón en la ducha. No podían hacer nada al respecto porque, bueno, ellos mismos firmaron el papeleo. Los titulares empezaron a aparecer poco después. Rowan Industries pierde el control de las licencias del sistema central. Gigante tecnológico se enfrenta a una disputa legal por derechos de propiedad. Familia empresarial sufre un importante revés en los tribunales. Cada titular era una daga clavada en el ego de Patrick, y yo saboreaba a cada uno como un buen vino añejo. Eva me envió capturas de pantalla de comentarios de expertos del sector, algunos impactados, otros incluso un poco asustados por el error que acababan de cometer. Un competidor, con una ironía que casi me hizo reír, dijo que perder el control de la propiedad intelectual central es el tipo de error que puede acabar con carreras enteras en esta industria. Carreras, en plural. Esa parte me alegró aún más. Pero la guinda del pastel de esta venganza fue la foto publicada con la noticia principal. Patrick estaba allí, de pie en la puerta de Industrias Rowan, con una expresión que combinaba confusión, ira y creciente horror. El hombre acababa de descubrir que, en su brillante estrategia, se había disparado en el pie. Su expresión era como si alguien le hubiera dicho que Papá Noel no existía y que el conejo de Pascua acababa de declararse en bancarrota. Una mezcla de desesperación e incredulidad que aún recuerdo. Esa noche, caminé sola por mi playa privada. El sonido de las olas rompiendo en la arena se mezclaba con el crujido de mis propias pisadas. La marea subía, borrando las huellas que había dejado, barriendo la arena y preparando el terreno para el día siguiente. Era una metáfora perfecta de lo que le estaba sucediendo al imperio de Patrick. Todos los grandes planes, las conspiraciones de oficina, los planes maquiavélicos, todo arrasado por algo que no podían controlar. Lo mejor, aún no había dicho ni una palabra. No hubo ninguna llamada triunfal, ninguna confrontación dramática. No me expuse de ninguna manera. Simplemente permanecí en silencio, observando su lenta y dolorosa destrucción, como un conductor invisible. A veces la venganza más dulce no es contraatacar. A veces la verdadera venganza es ver a tus enemigos destruirse a sí mismos mientras disfrutas de un buen bourbon y del atardecer. 3 semanas después de que estallara la bomba de las licencias, estaba relajado, cómodo en mi nueva rutina. Mañanas en la playa con un café. Tardes revisando el imperio financiero que estaba construyendo. Noches viendo el atardecer mientras la red de Eva me informaba sobre el progreso del colapso que ocurría a 45 minutos de distancia. Era una vida tranquila. La paz de saber que todo lo que había construido en secreto estaba tomando forma, mientras que quienes creían haberme derrotado estaban atrapados en el laberinto de sus propios errores. No sabían qué estaba pasando. Y yo, sabía que por fin estaba viviendo la vida que merecía,
lejos de la farsa que Patrick y su familia me habían obligado a representar. Alrededor de las 10:30 de la noche de un martes, los faros de mi coche atravesaron la oscuridad de la entrada como una cuchilla afilada. Por un instante, imaginé que era Eva, trayendo más noticias jugosas sobre los desastres de la familia Rowan. Pero el coche que se detuvo no era el elegante BMW de Eva. Era un viejo y destartalado Honda Civic, uno de esos coches que gritaban: mi vida se ha descarrilado y ahora intento encontrar la meta. La figura que emergió parecía cargar con el peso del mundo, encorvada contra la brisa del mar, con un abrigo tan grande que parecía que intentaba ocultar su fracaso debajo. Me llevó un minuto reconocer quién estaba allí. Ella, aunque su rostro demacrado y sus ojos rojos e hinchados contaban una historia que ya conocía. Parecía una versión rota de sí misma, sin maquillaje, lo que para ella era casi una ofensa pública, con el pelo recogido en una coleta despeinada, como si ya no le importara tanto su aspecto que ni siquiera valiera la pena intentarlo. Parecía haber capeado la tormenta, y no solo la tormenta de la naturaleza, sino la tormenta de su vida que se desplomaba a su alrededor. Cuando llamó a mi puerta, fue firme, pero no arrogante, como si pidiera permiso para una conversación que ni siquiera sabía que merecía. Una parte de mí quería ignorarla, dejarla congelada afuera mientras pensaba en cómo sus acciones me habían destruido. Pero la curiosidad me venció. ¿Qué habría impulsado a esta mujer a aparecer ahora, después de humillarme públicamente hace apenas 3 semanas? Necesitamos hablar, dijo con la voz ronca, como si hubiera estado gritando llorando toda la noche. Ni un hola ni un ¿qué tal? No, fue directa al grano, como si estuviéramos negociando una fusión corporativa, no lidiando con el cementerio humeante donde había quedado enterrada nuestra relación. Podría haber cerrado la puerta. Debería haber cerrado la puerta. Pero algo en su forma de estar allí, con los hombros hundidos como una marioneta rota, me hizo sentir que tal vez valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Sin prisa por responder, me puse el abrigo y sugerí, con calma calculada, que fuéramos a un lugar público. No merecía ser recibida en mi santuario, y quería que lo supiera. Acompañarla a ese restaurante abierto toda la noche cerca del pantano fue la elección perfecta. Café tan fuerte como para despertar a los muertos y pastel que probablemente llevaba allí desde la administración Clinton. La vieja Hila no habría tolerado ese lugar, pero de alguna manera parecía perfecto para lo que se había convertido. Se deslizó en la cabina frente a mí con exagerado cuidado, como si temiera que el mismo vinilo de la silla la devorara. Se envolvió en su abrigo, quizá para protegerse, quizá para mantener la apariencia de alguien que aún conservaba algo de dignidad. Las luces fluorescentes no ayudaban. Parecía mayor, agotada, como alguien que hubiera pasado las últimas semanas sumida en el estrés y el arrepentimiento, y sabía que estos dos últimos tenían un nombre: Industrias Rowan. Mi amiga se fue, dijo, rompiendo por fin el silencio. Su voz, baja y tensa, parecía la de un discurso bien ensayado. Amiga, ¿verdad? Bajó la mirada hacia su taza de café como si buscara consuelo en ella. ¿Por qué así llamamos al chico con el que te acostaste mientras aún estábamos casadas? Casi me río de la ironía. Cuando los titulares empezaron a ser muy malos y los periodistas empezaron a llamar, el supuesto amigo, decidió que ya no quería estar relacionado con la familia. La ironía era casi dolorosamente clara. Todos estaban tan ocupados intentando salvarse que acabaron dejando que la vergüenza de su propio fracaso descansara. ¿Y yo? Estaba allí sentado, escuchando cómo se desmoronaban los restos de algo que, a decir verdad, llevaba muerto mucho tiempo. La misma mujer que me había echado por ser un peso muerto ahora estaba sentada frente a mí, admitiendo que su reemplazante se había dado por vencida en cuanto todo empezó a desmoronarse. La lealtad, al parecer, era una calle de un solo sentido en el mundo de Hila, y ella acababa de descubrir en qué dirección fluía. Extraño al hombre que me amó a pesar de todo, susurró. Y por un breve instante, solo un instante, su voz sonó como la de la mujer de la que me enamoré hace tanto tiempo. La que me traía café cuando trabajaba hasta tarde, la que se acurrucaba a mi lado en el sofá, soñando con el futuro, con construir algo grande juntos antes de que el dinero, el estatus y las políticas familiares la convirtieran en una extraña. Pero la nostalgia, ay, es traicionera. No cambia los hechos. Y los hechos eran que ella había elegido la aprobación familiar por encima de nuestro matrimonio, la seguridad financiera por encima de la lealtad, la traición por encima de la protección. Dejé mi taza de café con cuidado, casi como si cerrara un capítulo que se había alargado demasiado. Ese hombre se ha ido, dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que había vuelto a mi vida. Tal como querías. Me levanté sin prisa, saqué un billete de $20 de mi cartera y lo puse sobre la mesa, cubriendo el costo de nuestros cafés.
Sin decir nada más, salí del restaurante con la cabeza bien alta, sin mirar atrás. Por primera vez, sentí algo nuevo, algo que nunca había sentido por Hila. Compasión. No por ella. No. Había hecho su cama, y debería hacerla. Sino por mí. Compasión por alguien que desperdició 8 años intentando ser suficiente para alguien que nunca apreciaría quién era hasta que ella se fuera. El viaje de regreso a mi santuario costero fue como mudar mi piel. Me deshice de los últimos vestigios de mi identidad, y finalmente acepté en quién me estaba convirtiendo. Alguien que no necesitaba la aprobación de nadie para reconocer su propio valor. Durante semanas, observé en silencio cómo el imperio Rouen se desmoronaba bajo su propio peso. Pero ese encuentro con Hila en el restaurante cambió algo dentro de mí. Quizás fue verla rota y desesperada, o quizás fue finalmente darme cuenta de que, después de todo, nunca me importó tanto como ella creía. Fui demasiado educado para darme cuenta hasta entonces. A la mañana siguiente, fui a un cajón de mi oficina que llevaba meses evitando. No porque hubiera olvidado lo que contenía, sino porque abrirlo era como cruzar una línea sin retorno. Era uno de esos pesados cajones de roble con cerradura que requería trabajo. Dentro había documentos que podrían convertir el mundo de la familia Rouen en un cráter humeante. Mira, esto es de lo que nadie habla cuando está ocupado ascendiendo en la empresa. Si te mantienes alerta y en silencio el tiempo suficiente, empiezas a notar pequeñas discrepancias. Informes de gastos que no cuadran, donaciones caritativas que misteriosamente acaban en cuentas bancarias personales. El tipo de cosas que hacen que a los contadores forenses les dé un sudor frío y a los fiscales federales se les suden los discursos de victoria. Había estado recopilando estas pruebas durante años, no porque estuviera planeando una venganza elaborada, sino porque soy paranoico por naturaleza y sabía que podría ser útil algún día. Tenía suficientes trapos sucios sobre la familia Rouen como para enterrarlos tan profundamente que se necesitaría un equipo de arqueólogos para desenterrarlos. La estafa del Fondo de Ayuda para Huracanes fue, sin duda, mi favorita. Un fraude masivo, pero una favorita, en el sentido más cruel de la palabra. Hace 2 años, cuando el huracán de Lila azotó la costa de Carolina como una bola de demolición divina, Patrick armó un gran alboroto creando un fondo de ayuda para desastres a través de Rouen Industries. Ruedas de prensa, fotos con las víctimas de las inundaciones, toda la teatralidad de miren qué generosos y comprometidos con la comunidad somos. Sin embargo, lo que las cámaras no captaron fue a dónde fue realmente ese dinero. En lugar de ayudar a familias a reconstruir sus hogares o a pequeños negocios a recuperarse, una parte importante de estas donaciones terminó financiando el viaje de negocios de emergencia de Patrick a las Bahamas. Porque, al parecer, nada ayuda a superar el trauma de los desastres naturales como una semana en un resort de 5 estrellas, donde la mayor emergencia fue quedarse sin margaritas junto a la piscina. La documentación era impecable. Transferencias bancarias, recibos de tarjetas de crédito, incluso fotos de las redes sociales de Patrick, que borró rápidamente, pero no antes de que yo guardara copias. Allí estaba, cóctel en mano, publicando sobre sesiones de planificación estratégica mientras las familias aún evacuaban sus pertenencias de sus casas inundadas. Pero espera, hay más. El programa de desarrollo profesional de Patrick parecía sacado de una pesadilla distópica. Dirigía un programa donde los empleados jóvenes podían adquirir valiosa experiencia a cambio de horas extras no remuneradas. En teoría, parecía una generosa oportunidad de mentoría. En realidad, era una forma de conseguir mano de obra gratuita de recién graduados desesperados por una oportunidad. Y, por si fuera poco, Patrick facturaba a la empresa como si estuviera pagando a consultores externos, quedándose con el dinero. Y no se detuvo ahí. La malversación de fondos benéficos fue tan flagrante que, sinceramente, casi admiré la audacia de Patrick. La Fundación Rouen para la Excelencia Educativa, porque, claro, nada dice nos importa la educación como robar dinero a niños desfavorecidos, fue saqueada sistemáticamente. La matrícula de Simon, los retiros de spa de la esposa de Patrick y una carísima membresía en un club de golf se pagaron con lo que debería haber sido dinero para iniciativas educativas legítimas. El papeleo era un laberinto de empresas fantasma dentro de otras empresas fantasma, diseñadas para aparentar que el dinero iba a las causas correctas, cuando en realidad financiaba el estilo de vida de la familia Rouen. Incluso se crearon facturas falsas por servicios de consultoría educativa que, sorprendentemente, coincidían exactamente con el precio de la matrícula de Simon. ¡Qué casualidad! Eva casi ronroneó cuando la llamé para contárselo. Con la noticia de que estaba listo para una guerra nuclear, Eva me dijo que por fin empezaría a redactar el informe de denuncia, lo que haría que todas las agencias federales de Washington se dieran cuenta. Empezaba a pensar que te habías ablandado. El proceso de denuncia fue una obra maestra.
Eva tenía conexiones directas con la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI, la Unidad de Investigación de Fraude del IRS y algo llamado la Red de Control de Delitos Financieros, que parecía capaz de arruinarnos la vida con solo pulsar unas teclas. Para cuando terminamos de cruzar referencias y presentar informes, la familia Rouen estaba a punto de recibir más atención federal que una presunta célula terrorista. Los titulares empezaron a aparecer a la mañana siguiente. Un tsunami de disparos en Freuda. Una revisión federal de las prácticas financieras de Rouen Industries. Fondos de ayuda por el huracán malversados por un imperio empresarial local. Una investigación de fraude a una organización benéfica sacude el negocio familiar. Cada titular era más delicioso que el anterior, y lo saboreé como un buen vino, sentado en mi terraza desayunando. La verdadera diversión llegó cuando empecé a observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Los empleados que antes tenían miedo de hablar abiertamente, de repente, se expresaron, contando a los periodistas sobre el plan de horas extras no pagadas y el ambiente laboral tóxico. Las cuentas bancarias en el extranjero que Patrick creía ocultas comenzaron a ser citadas judicialmente con mayor rapidez que la que él podía inventar una excusa plausible. El punto álgido de la diversión fue cuando Simon intentó controlar los daños con una sesión de preguntas y respuestas en vivo en las redes sociales de la empresa. Este era el mismo Simon que creía que cosas algorítmicas eran una explicación técnica, intentando responder a las preguntas de inversores furiosos e investigadores federales. Alguien grabó toda la debacle, le puso música de circo y la publicó en YouTube, donde se viralizó como el colapso corporativo del año. Se enterraron en mentiras y corrupción, creyéndose demasiado listos para afrontar las consecuencias. Simplemente abrí el ataúd y dejé entrar la luz del sol. ¿Sabes cómo a veces la vida te da una sorpresa justo cuando crees que lo tienes todo resuelto? Bueno, estaba sentado en mi porche ese jueves por la mañana, saboreando los últimos titulares sobre investigadores federales que registraban Rouen Industries como hormigas en un cono de helado, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas me hizo mirar 2 veces. Sinceramente, no había tenido noticias de mi abuelo, Harold Marlowe, en unos 6 meses. Harold era uno de esos tipos de la vieja escuela que creía que si algo valía la pena decirlo en persona, con un whisky más caro que la hipoteca de la mayoría. El hombre había amasado su fortuna en la época en que los tratos se cerraban con un apretón de manos, y una palabra importaba. Siempre veía a la familia Rouen como si fueran un experimento sociológico, un estudio sobre cómo no dirigir un negocio. Cuando contesté el teléfono, quizás esperando que me preguntara cómo estaba llevando el divorcio, la voz de Harold llegó por el altavoz con solo 2 palabras: ya es hora. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin charlas intrascendentes. Sin un ¿cómo estás, chico? Solo, ya es hora. Con esa voz ronca que probablemente aterrorizaba a los abogados corporativos hace medio siglo, colgó, dejándome mirando el teléfono, intentando entender qué demonios significaban esas palabras. Pero la cuestión con Harold Marlowe es que, cuando dice algo, lo escuchas, aunque no lo entiendas del todo. Así que me puse ropa decente, me subí al coche y conduje hasta su finca en la zona más adinerada de Charleston, donde las casas tienen nombre en lugar de número y los caminos de entrada son más largos que la mayoría de los trayectos diarios. La casa de Harold era justo lo que se esperaría de alguien que amasó su fortuna en los buenos tiempos, antes de que las corporaciones empezaran a preocuparse por cosas como la satisfacción de los empleados y la responsabilidad ambiental. Grande, imponente, construida como una fortaleza con un paisajismo costoso, el tipo de casa que evocaba a una familia adinerada de antaño, casi de forma ofensiva. Encontré a Harold en su oficina, que parecía el escenario de una película sobre poderosos magnates cerrando tratos que transformarían el mundo. Estanterías del suelo al techo, muebles de cuero que probablemente costaron más que mi primer coche y un escritorio tan grande que podía aterrizar una avioneta. Estaba sentado detrás de ese escritorio como una especie de Buda corporativo, con un vaso de bourbon probablemente más viejo que yo en la mano. «Te has tardado bastante», dijo, sin levantar la vista del archivo que estaba leyendo. Un clásico de Harold. Sin desperdicios de palabras. «He estado siguiendo tu partida de ajedrez con los Rouen. Un trabajo impresionante, pero piensas demasiado en pequeño». «Demasiado pequeño», dije, casi riendo. «Acabo de iniciar una investigación federal sobre ellos y les he hecho perder propiedad intelectual clave. Si eso es pensar en pequeño, me gustaría saber qué consideras grande». El cajón central del escritorio se abrió con sencillez, sin prisas, sin alboroto, como si Harold simplemente buscara algo trivial. Dentro había una carpeta manila desgastada, como si hubiera esperado décadas para este preciso momento. La carpeta parecía contener el destino de un imperio o la ruina de una vida, según quien la tuviera.
Tu abuela siempre decía que los Rouen eran como serpientes, comentó Harold, deslizando la carpeta por la mesa hacia mí. Pero incluso las serpientes pueden ser útiles, si sabes cómo manejarlas. La carpeta era más que un simple montón de documentos. Contenía una condena silenciosa, enterrada entre las líneas de un fideicomiso familiar. Una cláusula de integridad, un detalle tan meticulosamente oculto que un equipo de abogados forenses tendría que revisar cada página durante semanas para encontrarlo. Pero allí estaba, clarísimo, inequívoco, sin lugar a dudas. Declaraba que si los beneficiarios principales del fideicomiso incumplían 3 normas éticas en un plazo de 5 años, el control total de todos los bienes familiares revertiría automáticamente a un heredero secundario. Y adivinen quién era ese heredero. Exactamente, yo. Cepan Marlowe, el peso muerto que, en algún momento, había sido expulsado del negocio familiar. Pero la verdadera ironía residía en cómo Patrick y Simon habían firmado su destino sin siquiera darse cuenta. Tan absortos en su afán por asegurar el acceso sin restricciones a los bienes familiares, que apenas prestaron atención a la letra pequeña. Sin darse cuenta, habían firmado su propia sentencia. Y durante años, trabajaron incansablemente para cavar el hoyo en el que se hundirían. El fraude de ayuda por el huracán fue la primera violación. El plan para explotar a los jóvenes empleados fue la segunda. Y la flagrante malversación de fondos benéficos fue la tercera. Cada acto, cuidadosamente documentado. Cada uno más que suficiente para entregarme el control de todo lo que creían inquebrantable. Harold, reclinado en su silla, me observaba con una sutil sonrisa, como un maestro de ajedrez que acaba de realizar la jugada decisiva. Ayudé a redactar esto hace 40 años, comentó con calma, como si hablara de algo común. Tu abuela nunca confió en los Rouen. Siempre decía que, con el tiempo, su avaricia los destruiría. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, todavía allí de pie, con la mirada fija en el documento que acababa de cambiar el curso de mi vida. Harold sonrió, una sonrisa que parecía estremecer a cualquiera que se cruzara en su camino. Porque necesitabas demostrar que lo merecías, dijo en voz baja, pero llena de una verdad inquebrantable. Cualquiera puede heredar el poder, pero apoderarse de él, es algo que pocos pueden hacer. No solo fuiste lo suficientemente astuto para engañarlos, sino también lo suficientemente paciente para dejar que cavaran su propia tumba. El juego ya había empezado mucho antes de que me diera cuenta. Y cuando por fin llegó el momento de volver a la sala de reuniones, el aire de la mañana otoñal parecía prometedor. La venganza tiene un sabor incomparable, y en ese instante supe que estaba a punto de dar el golpe final. Pasaron 3 semanas, afinando cada movimiento, cada detalle. Porque cuando estás a punto de dar el paso que sacudirá un imperio, no puedes dejar nada al azar. La noche anterior, Eva me llamó para confirmarme que la documentación era infalible. Se habían hecho las referencias cruzadas, se habían organizado las pruebas y la investigación federal, con su precisión implacable, avanzaba según lo previsto. Los investigadores trataban las oficinas de Rouen como si fueran una excavación arqueológica, catalogando cada prueba que pronto llevaría a Patrick y Simon a un destino que ni todo el dinero del mundo podría evitar. Pero, la verdadera esencia de la venganza. A veces, la mayor satisfacción no está en ver arder a tus enemigos. La mayor satisfacción es verlos darse cuenta de que ellos mismos encendieron las cerillas. Esa mañana elegí mi atuendo con precisión. No me puse los trajes caros que solía usar para intentar encajar con las expectativas de la familia Rouen, sino algo más sencillo, limpio y discreto. Un atuendo que transmitía un mensaje claro. No necesito impresionar a nadie, porque aquí ya mando yo. Cada detalle de esta elección estaba calculado, como una pieza de un juego psicológico al que estaba a punto de entrar. El viaje a Industrias Rouen fue un viaje en el tiempo, pero no en el sentido clásico. No volví al pasado, a quien solía ser, sino al futuro, a quien siempre debería haberme convertido. El edificio parecía, de alguna manera, más pequeño, más insignificante que cuando lo vi como el símbolo de todo lo que anhelaba en la vida. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando te das cuenta de que has estado apuntando demasiado bajo todo este tiempo. Aparqué en el estacionamiento para visitantes en lugar del de ejecutivos. Después de todo, técnicamente, ya no era un empleado. Era algo mucho más peligroso, el nuevo dueño, y ellos aún no lo sabían. El guardia de seguridad me reconoció, por supuesto. Eran los mismos guardias con los que había charlado de deportes y del tiempo al pasar a diario durante los últimos 8 años, al ritmo de una buena monotonía corporativa. Pero hoy había algo diferente en sus ojos. Quizás era mi postura. O quizás se había corrido la voz de la investigación federal, y se preguntaban de qué lado estarían cuando todo esto terminara. Para una reunión,
Señor Marlowe? Preguntó Jake, el jefe de seguridad, intentando mantener la voz neutral pero sin ocultar su curiosidad. Algo así, respondí, firmando el registro de visitas con un gesto despreocupado. Sala de conferencias A, pensé en voz alta antes de darme la vuelta. Sala de conferencias A, donde la junta directiva se reunía cada jueves por la mañana, intentando fingir que sabían dirigir una empresa. Donde Patrick, 3 semanas antes, había dado su gran discurso sobre la eliminación del peso muerto. Y fue precisamente allí donde se cerraría el ciclo. Estaba a punto de dar el golpe final a una decisión que llevaba tiempo gestándose. Hay algo poéticamente perfecto en cerrar un ciclo, sobre todo cuando eres tú quien tiene todas las de ganar. Podía oír las voces al otro lado de las puertas de roble al acercarme. El sonido de Patrick intentando imponer una autoridad que no poseía, el tartamudeo nervioso de Simon, el murmullo incómodo de los miembros de la junta directiva, que empezaban a darse cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado en este derbi corporativo. El observador legal que Eva había asignado ya estaba allí, sentado tranquilamente en un rincón con una carpeta llena de documentos que pronto les cambiarían el día a todos. Cuando abrí las puertas y entré en la habitación, el efecto fue inmediato. El tiempo pareció congelarse, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad. El café de Patrick se detuvo en el aire, a medio camino de sus labios, en una pausa suspendida que desearía haber fotografiado para siempre. La sonrisa irónica de Simon no desapareció, simplemente se evaporó, dejando una mirada perdida, como quien acaba de ver su propio fantasma. El silencio se prolongó durante unos segundos, pero parecieron horas. Tiempo suficiente para que todos en la habitación procesaran lo que veían. El hombre que habían descartado estaba allí, entrando en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Como pronto comprenderían, eso era exactamente lo que yo era. No me apresuré a llenar el silencio. Después de semanas viéndolos controlar la narrativa, destruyéndose a sí mismos mientras yo permanecía invisible, no tenía prisa por explicar lo que estaba sucediendo. En cambio, me dirigí a la cabecera de la mesa, el lugar donde Patrick siempre se sentaba, desde donde pronunciaba sus grandiosos discursos sobre estrategia y valores familiares. La silla estaba vacía. Patrick estaba sentado 3 sillas más allá, lo cual me decía todo lo que necesitaba saber. El jefe de la empresa ya ni siquiera presidía su propia mesa. Y eso, en sí mismo, decía más que cualquier discurso que hubiera intentado. ¿Sabes? El barco se hundía más rápido de lo que nadie quería admitir. Saqué mi silla y me senté con la facilidad de quien lo ha hecho todos los jueves durante años. Y técnicamente, era cierto, solo que ahora estaba en un asiento diferente. Desde esa posición, la vista era clara. Podía ver cada rostro, observar cómo cambiaban sus expresiones en tiempo real mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento que saqué mi maletín y la carpeta manila que Harold me había dado, junto con algunos documentos adicionales que Eva había preparado para ese preciso momento. Los puse sobre la mesa con la calma de quien sabe exactamente cuánto pesan esas páginas. No eran papeles al azar, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Documentos que, sin duda, lo cambiarían todo. Finalmente, rompí el silencio que se cernía sobre la habitación como una espada de Damocles. Caballeros, damas, creo que tenemos algunos asuntos que discutir. La observadora legal, una mujer llamada Catherine Morrison, se levantó de su asiento en la esquina de la sala y se dirigió al escritorio con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces. Colocó su maletín sobre la superficie de caoba y lo abrió con precisión, como si fuera parte del ritual. Para que conste, dijo con esa voz autoritaria que probablemente había puesto nerviosos a los abogados corporativos en sus sillas. Estoy aquí para presenciar y validar la transferencia del control corporativo como se describe en la cláusula de integridad del fideicomiso de la familia Marlowe. Subsección 12, párrafo 4. Le pasé la carpeta a Patrick. La miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Todos los documentos están ahí, dije con calma, como si hablara del tiempo. La escritura de fideicomiso original, las disposiciones de la cláusula de integridad, la documentación de las 3 violaciones éticas que activaron la cláusula de reversión y los informes de la investigación federal que lo confirman todo. Patrick, con las manos visiblemente temblorosas, abrió la carpeta. Vi cómo su rostro experimentaba una secuencia de emociones en cuestión de segundos. Confusión, reconocimiento, horror y finalmente, negación. La negación era tan desesperada que casi me hizo sentir lástima por él. Casi. Esto no puede ser legal, balbuceó, lanzando miradas desconcertadas a la sala, como si alguien fuera a aparecer y decirle que todo era una broma. Nunca habíamos firmado nada parecido. Catherine Morrison esbozó una sonrisa que probablemente le había costado millones en acuerdos a lo largo de los años.
Señaló con precisión la página 47 de la escritura de fideicomiso original. Señor Rowan, su firma es clarísima. Y la de su hijo también. Simón, que hasta ese momento había estado extrañamente callado, finalmente encontró su voz. Espera, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué cláusula de integridad? ¿Qué 3 violaciones? Casi sentí lástima por él. Casi. Allí estaba, lleno de confianza, pavoneándose como el rey del mundo corporativo, completamente ajeno al juego que se desarrollaba a su alrededor. Era como ver a alguien intentando jugar al ajedrez con damas. El fraude al fondo de ayuda para el huracán. Comencé con calma, tamborileando con los dedos como si recitara un menú. El plan de explotación laboral disfrazado de desarrollo profesional. Y la malversación de fondos benéficos que actualmente investiga el FBI. Cada uno de estos puntos está meticulosamente documentado. Cada uno es más que suficiente para activar la cláusula de integridad que tu padre firmó hace 40 años. En ese momento, Catherine sacó algo de su maletín. Era una placa de latón con mi nombre grabado, Cepan Marlowe, presidente. Lo colocó sobre la mesa frente a mí con la solemnidad de una coronación, de algo que, de hecho, estaba tomando forma ante sus ojos. El silencio que siguió fue diferente del silencio de asombro que acompañó mi entrada. Era el silencio de un imperio que se desmorona, de planes cuidadosamente trazados que se reducen a polvo ante lo que jamás pudieron prever, que el destino de la compañía ya estaba decidido. La sala, hasta entonces rebosante de autoridad y pretensiones, era ahora solo el escenario de su inminente caída. Patrick finalmente encontró su voz, pero salió más como un graznido que como un discurso real. ¿Por qué no dijiste nada durante todo este tiempo? Me recliné en mi nueva silla, y vaya si era cómoda, y lo miré con la calma de alguien que ya sabe que ha ganado el juego, mientras los demás todavía están tratando de descifrar las reglas. ¿Por qué no me habrías escuchado? Respondí simple y directamente. Y esa era la pura verdad. Todos esos años intentando demostrar mi valía, intentando ser el yerno y socio que querían, intentando complacerlos, nada de eso habría cambiado su percepción. Desde el principio, estaban decididos a quién era yo. No importaba lo que dijera o hiciera. Lo irónico de la situación era que su arrogancia y avaricia me habían dado todo lo que quería, en bandeja de plata. No tenía que luchar por el control. Solo tenía que esperar a que se destruyeran a sí mismos y ocuparan el vacío que habían creado. Esa noche, descalzo en mi terraza con una copa de vino, que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría, escuché el susurro del Atlántico, compartiendo secretos que solo los millonarios vengativos pueden entender. El imperio era mío ahora. No a través de amargas disputas, adquisiciones hostiles ni ninguna de las tonterías que se ven en las películas de guerra corporativa. No, todo se logró con paciencia, planificación y la sublime justicia cósmica de dejar que personas terribles se autodestruyeran, mientras yo documentaba cada error, cada decisión estúpida que tomaban. El día fue exactamente lo que había soñado. Y más. Tras pasar el impacto inicial en la sala de conferencias, Patrick intentó oponer resistencia legal. Balbuceaba sobre tecnicismos y violaciones de procedimiento como un hombre ahogándose en arenas movedizas, buscando la combinación adecuada de palabras para salir de ese atolladero. Catherine Morrison, con su paciencia inquebrantable, escuchó sus intentos de maniobra legal. Parecía tan desconcertante como un médico explicándole a un paciente terminal que no hay nada más que hacer, pero sin perder la compostura. Señor Rowan, dijo con la precisión de un láser cortando la capa más fina de papel. La cláusula de integridad fue redactada por algunas de las mentes jurídicas más brillantes de Charleston hace 40 años. Se anticiparon todos los posibles desafíos y se abordaron con anticipación. Sus firmas son válidas, las violaciones están bien documentadas y la transferencia de control es irrevocable según las leyes estatales y federales. Simón, sin perder tiempo, intentó un enfoque diferente. De la indignación confusa, pasó a una negociación agresiva. Mira, lo que quieras. Lo podemos arreglar, dijo, como si de repente recordara cómo usar la voz ahora que ya no tenía todas las cartas en la mano. Dinero, posición, activos, capital, lo que sea. ¿Cuál es el precio? Fue casi dulce, la verdad. Ahí estaba, el mismo tipo que me había llamado peso muerto 3 semanas antes, ahora intentando negociar como si fuéramos viejos amigos ultimando los detalles de una sociedad. El mismo Simon que sonrió cuando su padre me echó de la familia, ahora ofreciéndome socio de mi propia firma. La ironía nunca había sido tan dulce. Pero lo mejor de todo llegó cuando el resto de la junta directiva finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Eran las mismas personas que se habían quedado calladas mientras Patrick me humillaba y me expulsaba de la familia, sin siquiera una palabra de apoyo. Ahora,
Todos se desvivían por felicitarme por mi visión estratégica y expresar su entusiasmo por esta emocionante nueva etapa de la empresa. Margaret Thornfield, la misma mujer que había estado enviando correos electrónicos brutales sobre la incompetencia de Simon, ahora descubría que siempre había creído en mi potencial y estaba encantada de ver que se hacía justicia. David Shun, el hombre que había estado documentando el colapso de la empresa en sus desesperados mensajes a su esposa, ahora declaraba, con los ojos brillantes de alivio, que había estado esperando precisamente esta transición de liderazgo. El mundo corporativo es como una maraña de venas disfrazadas de personas, cada una latiendo con el deseo de adaptarse a la nueva dirección del viento. Ver a todos adaptarse a la nueva realidad fue una lección de instinto de supervivencia profesional. Al final de la reunión, si uno miraba a su alrededor, parecía que siempre había sido su opción favorita para el liderazgo, lo cual, de hecho, nada más lejos de la realidad. Yo era el hombre al que habían echado sin siquiera mover un dedo para ayudar. Ahora, yo era el hombre que mandaba. Eva apareció al atardecer, con una botella de champán que probablemente costaba más que el coche de Simon. Su sonrisa, casi tan grande como el brillo de sus ojos, lo decía todo. Llevaba semanas esperando este momento. Nos sentamos en mi terraza, viendo romper las olas, mientras ella me contaba las consecuencias legales que ya empezaban a desatarse. Patrick contrató al bufete Whitman, dijo, mencionando uno de esos bufetes de abogados de élite conocidos por cobrar más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Son buenos, pero no pueden hacer milagros. La cláusula de integridad es infalible, y la investigación federal tiene pruebas suficientes para mantener a los fiscales ocupados durante al menos 5 años. La investigación federal seguía dando frutos, y vi cómo se desmoronaba Rowan Industries mientras ocupaba mi puesto. Los agentes del FBI empaquetaban documentos y discos duros de la empresa como si se prepararan para la subasta más cara del mundo. Cada correo electrónico, cada registro financiero, cada prueba que Patrick y Simon habían tenido la insensatez de dejar tirada, ahora formaba parte de un caso federal que probablemente terminaría con ellos cambiando sus trajes de diseñador por pijamas naranjas. Simon ya había contratado a un abogado penalista. Eva continuó, bebiendo champán con la sonrisa de quien sabe que se está haciendo justicia. Afirma que desconocía las irregularidades financieras de su padre y que simplemente cumplía órdenes, dijo. La famosa defensa de cobardes y criminales de guerra a lo largo de la historia. Fue perfecto, de verdad. Simon pasó años alardeando como si fuera el cerebro detrás de la operación familiar, solo para echar a su padre a los excrementos en cuanto la cosa se puso seria. Hay algo profundamente satisfactorio en ver a la gente enfrentarse entre sí cuando finalmente las consecuencias les alcanzan. Pero el verdadero espectáculo fue la cobertura mediática. A las pocas horas de mi éxito corporativo, los periodistas lo calificaban de todo, desde la historia empresarial de la década hasta una clase magistral de planificación estratégica a largo plazo. El periódico económico local publicó un artículo titulado El aire paciente. Como Cepa Marlo convirtió la traición corporativa en una victoria total. Mi cita favorita provino de un profesor de negocios de la USC, quien calificó mi historia como, quizás el ejemplo más elegante de karma corporativo en la historia de los negocios estadounidenses. Al parecer, mi trayectoria se estaba estudiando como un ejemplo de cómo la paciencia y la documentación pueden ser más poderosas que la agresión y la manipulación. La ironía no se me escapó. Los mismos medios que habían cubierto mi despido como una nota al pie en la historia de la familia Rowan ahora me trataban como la noticia principal del día. El éxito tiene la capacidad de reescribir la historia. De repente, todos recordaban todas las veces que habían asumido en silencio que yo era el verdadero cerebro detrás de la operación. Alrededor de las 9 de la noche, Laia intentó llamarme. Probablemente después de ver la cobertura de prensa y darse cuenta de que el peso muerto que había desechado ahora era más valioso que todo su imperio familiar. Dejé el mensaje en el buzón de voz y lo borré sin siquiera escucharlo. Hay conversaciones que no valen la pena. Hay puentes que es mejor no quemar. El problema del silencio es que la gente lo confunde con debilidad. Creen que aceptas todo lo que te ofrecen, que eres pasivo porque no tienes otra opción. Confunden paciencia con impotencia. Pero lo que no entendieron, lo que nunca entenderían, es que el silencio no es aceptación. Es simplemente el sonido de alguien que ya sabe cómo terminará la historia. El silencio siempre ha sido mi aliado. No por debilidad, sino por la fuerza que tuve para esperar, observar los errores ajenos antes de actuar. Y allí, de pie en mi terraza, con una copa de vino en la mano, viendo cómo la luna dibujaba caminos plateados sobre el agua, comprendí que la verdadera venganza no era un grito de rabia, ni una confrontación directa. La verdadera venganza era paciencia estratégica. Era darles a mis enemigos lo que creían querer, solo para encontrarse atrapados en el mismo abismo que ellos mismos habían creado.
En aquel entonces, cada noche que pasaba en esa casa, miraba al techo y me preguntaba si estaba desperdiciando mi vida, intentando ganarme el respeto de gente que jamás estaría dispuesta a darme ni una pizca. Recordé las interminables conversaciones en la cena, cuando me tragaba mis palabras en lugar de señalar los errores evidentes de Patrick. Las reuniones donde Simon se atribuía el mérito de mis ideas, de mis horas de trabajo, como si fuera el arquitecto maestro de todo. Siempre pensé que el silencio era debilidad, que los hombres de verdad se vengan a tiempo, que un hombre de honor nunca calla ante un insulto. Pero aprendí lo contrario. A veces, la mayor fortaleza reside en guardar silencio, en dejar que el tiempo sea el gran juez. La respuesta más devastadora a la traición no es la represalia inmediata. Es esperar, pacientemente, hasta que los enemigos se destruyan a sí mismos con sus propias manos. La familia Rowan me despreciaba, se burlaba de mí y me consideraba irrelevante. Pensaban que era débil, que cedería a la frustración y lucharía, pero lo que hice fue todo lo contrario. Desaparecí. Querían dirigir la empresa sin mí. Así que les dejé intentarlo. Querían verme fracasar, verme destruido, y me echaron como si fuera un peso muerto. Pero lo que les di fue mucho peor que una simple pelea. Les di todo lo que querían, sin saber que era precisamente lo que temían. Creyeron que mi ausencia sería una victoria, pero se convirtió en su peor pesadilla. Cuando fracasaron, cuando los mismos errores y la corrupción que yo sabía que existían empezaron a aflorar como demonios, fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Su incompetencia los condujo a la ruina. Se destruyeron a sí mismos mientras yo permanecía en las sombras, observando. Y entonces, cuando llegó la investigación federal, cuando los medios empezaron a exponerlo todo, regresé. Regresé, sin gritar, sin atacar. Simplemente regresé y recuperé lo que siempre había sido mío. Ahora, yo estaba en la cima, y ellos vivían en las ruinas que ellos mismos habían construido. Patrick probablemente pasaría sus últimos años en una prisión federal. Simon se encontraría en la miseria, sobreviviendo con algún trabajo cualquiera. Y la empresa que tanto valoraban ahora era mía para hacer con ella lo que quisiera. Para dirigirla como siempre debía haberlo hecho. Había aprendido que el silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es el sonido de alguien que sabe exactamente lo que hace. Y quienes me subestimaron, quienes me vieron como débil, ahora pagaban el precio por no comprender esta fuerza silenciosa. Porque algunas consecuencias perduran más que quienes las crearon. Algunas decisiones dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar. Cuando terminé mi vino y entré en la casa, sentí que por fin había encontrado lo que había buscado toda mi vida. No solo el éxito, sino algo más profundo, la satisfacción de saber que, sin comprometer mi identidad, había vencido a quienes me subestimaron en su propio terreno. El mundo avanza, las mareas suben y bajan, y los años pasan. Pero la familia Rowan siempre será recordada como aquellos que lo tuvieron todo y, en su arrogancia, perdieron todo lo que realmente importaba. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.